¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para los que os conectáis por TikTok, que es la primera vez que hago un directo en TikTok, sorpresa, se me ha ocurrido hacerlo hoy. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Conocea, programa de preguntas y respuestas, donde doy respuesta a las preguntas que me hacéis acerca de autismo, TDAH, neurodesarrollo, neurodivergencias. ¿Ok? Nada, las preguntas se hacen a través de Ko-Fi, tenéis el enlace en mi perfil, si no es muy fácil buscarlo. Ko-Fi, también Miriam López, ahí me podéis dejar las preguntas, yo tengo abierta aquí la aplicación, si no me equivoco, a ver, en este lado, por si acaso me llega una pregunta nueva, si no tengo apuntadas unas cuantas por aquí, ¿vale? Vale, pues ya estamos, ¿vale? Voy a abrir el documento de todas las preguntas. Si me queréis hacer alguna más, me escribís a través de Ko-Fi. Tenéis el enlace tanto en YouTube, en los comentarios fijados, como en Instagram. En Instagram también tenéis el enlace en mi perfil. En TikTok todavía no sé ponerlo. Perdonadme que soy nuevo en TikTok. No me entero muy bien de cómo va la cosa. Le pediré a Michi que me enseñe cómo funcionan estas historias. ¿Vale? Así que vamos con las preguntas, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. La primera. Sofi me pregunta, buenos días, Daniel. Por favor, ¿podrías hablar de las dificultades de las personas en el espectro en cuanto a la generalización de aprendizajes? Es decir, aprenden a hacer algo en el despacho de la psicóloga y luego en casa no lo reproducen igual. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Sofía. Una pregunta estupenda. Yo siempre digo que es súper importante que todas aquellas intervenciones, no solo psicológicas, sino de cualquier tipo, que llevamos a cabo especialmente con peques en el espectro, hay que o bien hacerlo en contextos naturales o asegurarnos de que esas estrategias que se implementen se lleven después a cabo en esos contextos naturales. Autismo es una condición del neurodesarrollo que es muy paradigmática en muchos sentidos y una de ellas es esta que tú comentas, es súper importante este concepto, las dificultades que hay en generalización de aprendizajes. ¿Por qué se da esto? Bueno, por varios motivos. No es porque los niños, las peques en el espectro sean más cabezones y no les guste o sean, ¿vale? O que pongan impedimentos por su parte en esto, simplemente porque una parte muy importante de la percepción de una persona en el espectro tiene que ver con el hiperrealismo. Eso hace a que lleve a que distinga mucho los distintos contextos. Por eso en las aulas, por ejemplo, se trabajan en contextos muy separados. En esas aulas que se implementan con los sistemas TEACH, el espacio de trabajar es muy distinto, no se comparte, no se come en el espacio de trabajo, no se juega en el espacio de trabajo, se juega en el espacio de juego, no se trabaja en ese espacio, para que los peques puedan diferenciar muy bien claramente contextos y actividades. Bueno, pues lo que pasa es que muchos peques en el espectro tienen tan profundamente esa hiperrealización en sus mentes que les lleva a hacer que si el contexto no es exactamente igual, no se reproduce exactamente igual de un lugar a otro, ese contexto de aprendizaje es como yo aplico esto aquí, pero no lo aplico en otro modo, en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, aprendizajes que se hacen para trabajar en el autobús, resulta que después les cuesta muchísimo a los peques en el espectro reproducirlos, por ejemplo, cuando van en el coche con sus padres. Pero es que si lo pensamos realmente, el contexto no es exactamente el mismo, es muy distinto, ¿no? Tiene que ver con el hiperrealismo, la generación de prototipos más flexibles, que sea en los neurotípicos, los peques neurotípicos, pues tienen más facilidad en este sentido para eso, ¿no? Para generalizar esos aprendizajes. Entonces, súper importante, es una cosa que yo siempre hago muchísimo hincapié. Cuando llevéis a vuestros peques a las terapias, tiene que haber una muy buena comunicación con los terapeutas o directamente los terapeutas tienen que trabajar en esos contextos naturales. Yo digo siempre que es mejor implicar a las familias, porque no siempre podemos depender de los terapeutas, ¿vale? Entonces, esos aprendizajes que se lleven, esas estrategias que se llevan a cabo, es importante implementarlas en los contextos naturales. ¿Cuáles son los dos contextos naturales más importantes de los peques? El cole y casa, ¿vale? Entonces, no sirve nada que estén trabajando 1 hora a la semana con el mejor terapeuta, la mejor terapeuta del mundo, a cualquier nivel, tanto a nivel psicológico como logopédico, como terapia ocupacional, como cualquier otro tipo de intervención, si después esos aprendizajes, esas estrategias no las llevamos a los contextos naturales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Dicen por aquí, parte de lo que ocurre es que el aprendizaje está sistematizado, más no generalizado. ¿Podría hablar de esto, doctor? Bueno, en autismo lo que pasa muchas veces es que el aprendizaje, como tú dices, se sistematiza. Y cuando los elementos varían,
no hay esa flexibilidad cognitiva o no hay esa consistencia por parte del entorno para poder generalizar ese aprendizaje. Y no solo ocurre con este tipo de aprendizajes, prácticamente ocurre con la percepción de la persona en el espectro, ¿no? Que lo lleva a cabo de esa manera más sistemática, pero entonces tienen que cuadrar todos los elementos que se comparten, ¿no? Entonces es importante trabajar en esa flexibilidad, entre comillas, que ¿cómo es? Pues bueno, es realizando o bien implementando esas estrategias en los contextos naturales o reproduciendo lo mejor que podemos esos contextos, ¿vale? Para que el niño, el peque, después pueda ser flexible, le haga el clic y decir, vale, no tiene que ser exactamente igual el contexto para aplicar este aprendizaje porque me va a ayudar, me va a beneficiar en determinada circunstancia. Por ejemplo, muchas veces las cosas que se hacen cuando trabajamos con peques, por ejemplo, en aulas de atención temprana o en centros de educación especial, es que aquellos espacios que se implementan, esos espacios diferenciados que se implementan a través, por ejemplo, de la metodología Teach, por ejemplo, los implementamos en casa, hacemos ese trabajo en casa, ¿no? Una de las intervenciones más exitosas que se tienen en autismo son esos modelos centrados en la familia, ¿no? En que el terapeuta va muchas veces a la casa y enseña a los padres a implementar esas acciones. Muchas veces hay que cambiar de chip, ¿no? Venimos de un modelo de abordaje que es muy médico, en el que los peques entran en las aulas, en los centros clínicos y les arreglamos y por arte de magia reproducen esos aprendizajes. Es que en autismo precisamente hay una dificultad inherente ahí, ¿no? Entonces no lo podemos hacer de esta forma. Entonces es muy importante esta implicación por parte de los terapeutas y la familia o directamente que los terapeutas trabajen en contextos naturales. Y fíjate que también en la evaluación esto es importante. El otro día estaba haciendo la supervisión con un compañero psicólogo y se llevó al chaval por ahí por la calle, ¿no? A ver cómo interactuaba, ¿no? Ahí en contextos naturales. Eso es fantástico, ¿no? Porque ahí es donde se ve realmente, donde puede haber las dificultades, ¿no? En un contexto clínico, ¿no? Bueno, pues ahí se pueden adaptar mucho mejor. Así que nada, muchísimas gracias por tu pregunta, Sofi. Si os parece, vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Luz me pregunta, un niño de 8 años, grado 2. EAP me dice que el niño debe tener 2 días a la semana una la AIS, ¿vale? De intervención especial, y los otros 3 días en aula normal del colegio. Solo quiero saber qué piensas de ese aula. A ver, eso es un poco el debate eterno de como los 3 niveles que hay de intervención, ¿no? Cuando hay necesidades educativas especiales, ¿no? Tenemos centro de educación especial, luego tenemos estas aulas, por ejemplo, las aulas TEA, y luego tenemos los apoyos en el aula ordinaria. ¿Cuál es mejor? Ninguna es mejor o peor, depende de las circunstancias del chaval, de su diagnóstico. Recordemos que los grados son simplemente medidas que nos ayudan a evaluar las necesidades de apoyo y dónde se debe hacer mejor esa intervención. Yo digo que muchas veces hay que ver qué posibilidades hay de aprendizaje para ese peque, ¿no? A ver, idílicamente, diríamos, todo el mundo a la ordinaria y que haya inclusión real. Pues sí, ojalá lleguemos a esa utopía y todo sea así, estamos luchando por ello. Pero hasta que llegue eso, a lo mejor es mejor que ese peque esté 2 días en ese aula y otros 3 días en el otro. Y vamos viendo la evolución. Oye, que a lo mejor va muy bien. Oye, pues pasamos al aula ordinaria. Oye, que no estamos consiguiendo los objetivos que nos estamos planteando. A lo mejor incluso hay que pasar más días en ese aula o plantearnos, como ha pasado con algunas madres, que estoy atendiendo estas semanas, de decir, oye, pues nos tenemos que plantear un centro de educación especial. Tenemos que conseguir el centro, el contexto en el que peque aprenda más y las estrategias que se implementen sean más adecuadas. Hay veces que el estar por estar en un aula ordinaria, por así decirlo, no es productivo, porque a lo mejor las demandas del entorno superan a sus capacidades y vamos a conseguir un peque frustrado. O luego también a veces las madres nos plantean eso, pero es que si está con niños con menos nivel, por ejemplo, en este tipo de aulas o en los centros de educación especial, se va a contagiar, entre comillas, perdonad la expresión, y no va a avanzar. No va a pasar eso. Precisamente en las aulas, en los centros de educación especial, los chavales se distribuyen no tanto muchas veces por edades, sino por retos que sean muy similares para que haya una aula más homogénea, por así decirlo, ¿no? No va a pasar eso. A veces por lo general, los centros de educación especial tienen muchísimos más recursos, más conocimientos y pueden hacer abordajes específicos que no se pueden hacer ni siquiera en las aulas TEA, que a veces están las aulas TEA y no funcionan muy bien. Entonces, pues, no sabemos muy bien. Entonces, a ver, ni bien ni mal. Para determinados momentos o determinadas situaciones, los recursos están ahí. Como os digo,
aquí hay que ser prácticos. Si ve que tenemos que seguir luchando porque los profesionales, los docentes, se sigan formando más, porque a veces hay aulas TEA, pero tienen muy pocos conocimientos en autismo, paradójicamente, ¿no? En centros ordinarios. Pero hasta que consigamos esos conocimientos reales, tenemos que abordar en función de sí, las capacidades, los retos que tenga ese peque y ofrecerle el entorno más adecuado, que ese entorno se va cambiando igual que los niveles. Luz, que tú me comentas que ahora mismo es un grado 2, pues a lo mejor una intervención adecuada en un aula de estas o incluso en un centro de educación especial conseguimos el salto, oye, supera muchísimos retos y la siguiente evaluación tenemos un grado 1, ¿vale? Entonces, pues no sé, vamos, no hay ninguno mejor ni otro peor, ¿vale? Me dicen por aquí, yo he visto más inclusión en la especial que una ordinaria. Es que muchas veces pasa eso, ¿vale? O sea, cada caso es distinto. Ninguno es mejor ni peor. Tenemos que adecuarnos sobre todo a las necesidades, fijaros, y más que académicas, ¿no? O de los peques emocionales. Un niño que está en un entorno que no entiende, que le superan las demandas a sus capacidades, ¿no? A lo que puede comprender, por mucho que esté con niños no se va a contagiar y va a aprender, y menos en el caso del autismo, ¿vale? Hablamos con esas dificultades de generalización de aprendizajes, ¿no? Entonces creo que no es bueno que estén ahí porque sí, ¿no? Porque es su derecho. Pues a veces, pues no, ¿vale? Venga, Marta me pregunta, niña, 9 años, autista. En las crisis repite palabras. Mamá, no sé qué hacer, lo quiero. La misma palabra o frase más de 100 veces, mientras golpea cosas o a mí o se golpea a ella misma. Ahí. Si me golpea a mí, cierro mi habitación mientras ella golpea la puerta. Y cuando pase un rato, y aquí se ha cortado, Marta. No sé qué ha pasado. A ver, primero, siento mucho que tu peque, sobre todo tu peque, es lo que más me preocupa aquí, esté pasando por este momento. Sé que es muy frustrante esta serie de situaciones. A ver, por lo que parece puede estar teniendo, o puede ser una crisis, una rabieta entre comillas, o puede ser un meltdown. Normalmente cuando se producen esta serie de ecolalias que se denominan demoradas, ¿vale? El que empieza a decir cosas, las repite, pero en principio no parece que tiene ningún sentido funcional, sino un desahogo, o a lo mejor sí. Si dice lo quiero, a lo mejor es algo que le has quitado, quizás. A ver, como digo yo siempre, en estas situaciones lo que hay que intentar primero, que no se haga daño a sí misma y que no haga daño al entorno. Entonces, primero, vamos a sacarle de la situación, no vaya a ser que haya sido por un tema de sobrecarga sensorial del ambiente en el que estemos. Intentamos sacarle la situación. En ese momento hablamos muy despacito, hablamos bajito para que no haya más sobrecarga a nivel sonoro y de comprensión. Le hablamos de manera telegráfica. Intentamos acomodarla hacia un sitio. Si está golpeando, le damos algo que pueda golpear, le damos algo que pueda romper, ¿de acuerdo? Porque si golpea, necesitamos conducir esa energía a una acción similar. Entonces, si está golpeando, que golpee algo. Si araña, que arañe algo, ¿vale? Lo redirigimos y le comunicamos, sobre todo a nivel corporal, que no pasa nada por hacer eso y que se desahogue, ¿de acuerdo? Tenemos que acompañar emocionalmente. Si le decimos como cosas como cálmate, no es para tanto, no hagas eso, lo único que vamos a conseguir es que el meltdown, si es un meltdown especialmente, o la rabieta incluso, empeore. Dicho esto, que sé que a veces puede ser muy frustrante porque muchas veces la familia dice, ¿en ese momento qué hago? Bueno, pues en ese momento tenemos que recular y analizar, sacar de la situación e intentar que no vaya más, pero no tenemos la solución mágica, a no ser que sea una rabieta. Si es una rabieta y quiere conseguir algo, a lo mejor le damos eso que quiere conseguir y se le pasa. Ahí sí que podemos diferenciar si es una rabieta o un meltdown. Por lo que tú describes aquí, Marta, parece más un meltdown. Entonces, lo que tenemos que hacer después de todo esto es hacer un buen análisis funcional. Es decir, tenemos que hacer un registro de qué situaciones, qué desencadenantes hay para intentar anticiparnos, ¿de acuerdo? Los meltdowns no se resuelven así, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es intentar primero, que no se produzcan y después dar herramientas alternativas para el desahogo en este caso, ¿no? Si es una niña que necesita golpear, pues vamos a dejar que golpee, que descargue sobre algo, ¿vale? Si necesita arañar, como digo, que arañe. Pero lo que tenemos que hacer es intentar hacer una intervención en el sentido de vamos a prevenir esto que está sucediendo, ¿de acuerdo? No es intentar solucionarlo en ese momento porque eso es casi imposible. Si hay una sobrecarga, necesitamos que descargue, ¿de acuerdo? Porque si no va a ir a peor. Es decir, esas cosas que se hacen como contenciones, etcétera, etcétera, estas barbaridades, no, ¿vale? Milagros, me estás haciendo aquí muchas preguntas. Recuerda, tienes que ir al COFA y tienes el enlace, no tiene pérdida. En los comentarios de YouTube te vas ahí y me haces la pregunta por ahí, ¿de acuerdo? Vale, seguimos con otra pregunta. Muchísimas gracias. De todas formas, Sofi, digo Marta, si quieres me escribes y me das más detalles, ¿vale? Venga, una pregunta que además es bastante recurrente por el tema del control de los esfínteres. De hecho,
Hoy me lo ha hecho una compañera psicóloga. ¿Cómo podíamos hacer esto? Vanessa me pregunta, hola Daniel, mi peque tiene un problema con el control de esfínteres. Tiene 7 años, pero se le escapa el pipí y la caca. Aunque lo llevamos continuamente a hacer sus necesidades al baño, hemos intentado solucionarlo con su terapeuta ocupacional y su psicóloga. Peor, no, pero supongo que es peor, no que vaya peor, pero aún no hemos podido. Vale, esto es un tema que es bastante recurrente en cuanto al tema del control de esfínteres. Primero, lo que te tengo que decir, Vanessa, es no te agobies, porque si nos agobiamos, contagiamos emocionalmente el entorno y el peque va a tener todavía más dificultades porque se va a sentir observado e incluso si tiene ya esos sentimientos de análisis a nivel emocional, pues va a sentir hasta vergüenza y esto lo vamos a perdurar. Segundo, es un problema que por lo general, sin intervención, se suele resolver solo, aunque parezca mentira, ¿vale? El tema del control de esfínteres, sobre todo con estas edades. Pero sé que esto es un poco consuelo, ¿vale? Entonces vamos a seguir un poquito más. Tercero, yo primero hablaría con su pediatra y allí haría un análisis a nivel orgánico a ver si hay algún problema de contención a nivel orgánico, que a veces pasa. Recordad, siempre que hagamos una intervención a nivel psicológico, tenemos que intentar descartar antes cualquier causa orgánica. Entonces yo lo primero es que le consultaría a su pediatra, bueno, para que hiciese una evaluación en ese sentido, ¿vale? Y luego ya como solución a nivel cognitivo-conductual que te puedo dar, lo más efectivo que yo he encontrado a lo largo de mi carrera con este tipo de cosas es trabajar en base a dos vías. Primero, tenemos que lograr encontrar aquellos momentos en los que tiene ganas de hacer pipí y caca para llevarle al baño y sentarse en el váter. Lo que hablamos antes de esa generalización de aprendizajes de ese hiperrealismo. Los aprendizajes en autismo tienen que ser súper contingentes, es decir, tiene que ser causa, o sea, reacción, causa, ¿no? O causa y efecto, perdón. En el sentido de, me hago caca, me ponen aquí, tiene sentido, ¿vale? No, te llevo ahí a ver si, porque entonces ahí ya el niño se pierde, ¿vale? La atención se va para todos lados, las funciones ejecutivas, la comprensión de la circunstancia, ¿de acuerdo? Porque si todos los años ha estado haciendo un pañal, de repente ahora cambiar aquí, ¿vale? Entonces tenemos que hacer otra vez un buen análisis a nivel funcional, decir, vale, anotamos que en los que momentos en los que se hace pipí caca y cuando tengamos un registro en el que tengamos más o menos las horas, esos intervalos en los que se hace pipí caca, aprovechamos y a lo mejor un minuto antes o en ese intervalo, si todavía no se lo ha hecho, le sentamos, sin hacer mucha presión a nivel de, venga, que lo tienes que hacer y este tipo de cosas, ¿no? Tiene que ser algo que sea más espontáneo, es decir, lo que tenemos que hacer es premiar mucho, reforzar mucho cuando lo consiga hacer y no dar ningún tipo de señal, sobre todo a nivel emocional, cuando no lo consiga, ¿vale? Es decir, el niño tiene que haber una diferencia muy grande entre consigo hacer pipí aquí, aunque sea circunstancialmente, y me refuerzan, con el no me dicen nada si no me lo hago, porque no pasa absolutamente nada. Porque muchas veces se generan esas reacciones aversivas a la taza del váter, sobre todo cuando le sientan, cuando no tienen ni pizca de ganas, que es absurdo. ¿Tú lo harías? ¿Te sentarías ahí sin ganas? No. Bueno, pues un autista tampoco, ¿vale? Entonces, hacerlo así. A la vez, dependiendo del grado de comprensión, comunicación que tenga tu peque, le explicaría a través de una historia social que ahí se hace el pipí, que hay una razón lógica para hacer ahí el pipí, ¿vale? Eso lo explicamos a través de una historia social, con dibujos, le dibujamos a él sentado, contento, ¿vale? Que hace el pipí, o la caca, y ese tipo de cosas, para reforzar la parte conductual. Esto, dependiendo del nivel que tenga de comprensión a nivel cognitivo, lo podemos hacer así, ¿vale? Pero la parte importante es crear esa contingencia, ¿de acuerdo? Tengo ganas y de repente me siento aquí, ¿de acuerdo? Y además, si lo consigo hacer, me montan una fiesta tremenda, ¿no? Y así es como es mucho más efectivo. Ya te digo, a veces lo aprenden solo, porque ya sabéis que los aprendizajes en autismo a veces son explosivos, ¿no? Es decir, de imposible que lo haga y de repente, ¡pum!, lo ha aprendido, ¿no? A veces pasa, muchas veces, ¿no? Con el tema del inicio del habla, ¿de acuerdo? Que no habla nada, no habla, y cuando empieza a hablar no se calla, ¿vale? Bueno, pues esto es así, ¿de acuerdo? Funciona así en autismo, ¿vale? Así que nada, Vanessa, ya me contarás, ¿de acuerdo? Nos dicen por aquí, doctor, ¿con la economía de fichas lo podría lograr? No, no es una estrategia adecuada, a no ser que ya se haya logrado ya la contingencia y reforcemos, y ese refuerzo, que yo digo que es mejor que sea social, ¿no? Buah, montarle la fiesta, como yo digo yo, también añadimos un tema de economía de fichas, un premio tangible, ¿no? Que pueda conseguir si consigue hacer caca en 3 días, ¿no? Seguido, por ejemplo. Yo los temas de economía de fichas no los suelo recomendar mucho. No me gusta mucho esa estrategia, ¿vale? Venga, vamos allá. Nos dicen por aquí, no, ese es el mismo. Hola Daniel,
te he invitado a 2 cafés porque te quiero hacer 2 preguntas si me lo permites. Vale, bueno. A ver. Vale, sí. Bueno, tengo 2 preguntas de profesionales aquí que, bueno, os las voy a contestar, ¿de acuerdo? Pero son preguntas que creo que se debería hacer en un contexto más serio, entre comillas, no de supervisión clínica o de supervisión de trabajo, ¿vale? Pero bueno, te las voy a contestar. Lo dicen por aquí porque, bueno, creo que son relevantes. 1, según tu opinión, ¿qué extensión mínima debe tener un informe de diagnóstico en autismo? Y la segunda es, ¿qué aspectos son imprescindibles incluir y cuáles no? Muchas gracias por todo lo que haces, eres un referente para todos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Te voy a dar una respuesta a nivel general, pero creo que esto también depende de cada caso, ¿vale? A ver, extensión mínima que debe tener un informe de diagnóstico en autismo. No hay ninguna extensión mínima, es decir, depende de cada caso. Hay veces que un informe requiere 20, 30 folios, el último que he hecho a lo mejor tiene 25 folios, a veces he hecho un informe de 3 folios. Depende de cada caso. Los informes tienen que cumplir una serie de objetivos y además tiene que ser un documento vivo que se vaya actualizando, ¿vale? En el sentido de que, oye, ¿para qué quieres este informe? Si, por ejemplo, es un adulto, ¿qué quieres? Aparte evidentemente, de comprenderte, que es otra parte importante, que ahora te voy a contestar la pregunta número 2. Lo quieres utilizar para, no sé, una adaptación a nivel laboral, una adaptación a nivel académico, solicitar el grado, el certificado de discapacidad, por ejemplo. Pues dependiendo de eso, pues hay que enfocar el informe de una forma u otra. A ver, estos informes que se incluyen 2 millones de gráficas, 2 millones de resultados súper fríos, que a veces son copias y pegas, que no te digo yo que haya que copiar y pegar, por supuesto, no pasa nada. Es decir, si tienes descrita muy bien qué son las funciones ejecutivas, no tienes que reinventar la rueda cada vez que lo describas, ¿vale? Estas cosas se copian y se pegan. Pero sobre todo, yo creo que es importante, ya voy a la pregunta número 2, a veces olvidamos ¿a quién tenemos delante cuando entregamos el informe? Cuando tenemos un informe, sobre todo para padres, porque es para pequeños, normalmente esos informes son más extensivos y conllevan una serie de recomendaciones a nivel de intervención. En un adulto, a veces no es necesario entrar en esos detalles. Evidentemente son informes clínicos, entonces hay que describir sintomatología. Son las reglas del juego, no las pongo yo, ¿vale? Son las reglas del sistema de salud. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que cumplir una serie de sintomatología, que es ese malestar clínicamente significativo que se tiene que cumplir para poder encajar en un u otro cuadro. Pero además, que creo que esto es una parte muy importante y que no nos olvidemos, no podemos dar un diagnóstico ni en niños ni en adultos como un mero listado de taras de sintomatología. A mí esto me parece una barbaridad y lo llevo viendo durante muchísimos años y probablemente yo en mis inicios también lo hacía así. Es decir, no podemos hacer esto, es decir, tenemos que dar una explicación. No podemos hablar de, oye, tu niño necesita estructuración. ¿Por qué? Vamos a hablar de qué son las funciones ejecutivas. Tu niño, pues, se desregula emocionalmente. Bueno, pues vamos a decirlo así, pero podemos explicarlo que no es tanto una desregulación emocional, sino una dicotomía a nivel emocional. Y tenemos que explicar qué es el pensamiento polarizado, ¿no? Todo este tipo de cosas. Oye, que tu niño tiene dificultad para comprender las intenciones de los demás. ¿Por qué es esto? ¿Falla en teoría la mente? Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué tu niño precisa otra serie de, o el adulto, precisa otra serie de procesos? Eso hay que explicarlo y eso se olvida. Y eso es mucho más importante a que el informe sea largo, no sea largo, incluya las 4 tablas y explicaciones de la escala Wechsler o del ADR o del A22, que muchas veces no sirven para nada y lo único que hacen es confundir a la gente que no entiende para qué es eso y a los padres todavía más, ¿vale? No, a veces no es necesario. Yo, por ejemplo, en mis informes a veces incluyo resultados y pongo tablas y gráficas de 3 de las 15 pruebas, como en otros casos a veces que pues con la persona he ido al grano, por así decirlo, porque es un adulto y le he dicho, mira, te voy a explicar cómo funcionas a nivel de procesos. Y el informe entonces pues es más corto. Depende de cada caso. Y como digo, es un informe muy vivo, los informes deben ser vivos en el sentido de, oye, necesito, después de 2 meses de haberme entrado el informe, es que quiero pedir una adaptación a nivel académico. Oye, pues a lo mejor podemos poner un anexo, incluimos un anexo en el que señalamos qué necesidades tienes en función de tu diagnóstico, ¿no? Esa es la parte, ¿vale? Importante, ¿de acuerdo? Aspectos que hay que incluir. Obligatoriamente tenemos que incluir la sintomatología clínica y luego una serie de detalles que expliqué en el último vídeo que tenéis en mi canal, vídeo extenso, no me refiero a los shorts, estos que estoy subiendo últimamente, sino al vídeo que hablo sobre qué hay que poner en un informe de diagnóstico de autismo, cuando damos un diagnóstico de autismo, si hay catatonia o no, si hay dificultad o retraso en el lenguaje, si hay discapacidad intelectual, si se puede explicar por alguna condición, trastorno de origen genético, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo?
Así que nada, depende, no hay. O sea, yo cada vez que veo informes de estos que incluyen las tablas, incluso los criterios clínicos del DSM, que los copian y los pegan, pero luego hoy he hablado con una persona, pero ¿te explicaron en qué consistía esto del autismo? No, no me lo explicaron. Simplemente me dijeron las pruebas que me habían hecho y me dieron el diagnóstico y ya. Y a mí me dejan flipado esas cosas. ¿Para qué? Para nada. Es un informe que es vacío, en mi opinión, ¿no? Entonces sí, sintomatología clínica y esos otros apartados técnicos que hay que poner, pero pues hay que explicar las cosas, ¿vale? Es importante. Así que muchas gracias por tu pregunta. La próxima vez, mejor una asesoría, ¿vale? A nivel profesional. Porque a lo mejor me estás hablando de un caso y hay que darle un par de vueltas, ¿vale? Por ejemplo. Vale, nos dicen por aquí. Hola Daniel, muchas gracias por tu último vídeo donde explica los grados del DSM. Ah, mira, este es el vídeo al que hacía referencia antes. Creo que es la primera vez que alguien se explica de forma tan clara. Gracias. Sobre este vídeo tengo una curiosidad como autista. ¿Hiciste adrede la elección de color, supongo que quieres decir la elección de color de tu camisa para que coincidir en ambos vídeos y además en la introducción del vídeo? ¿O es que acaso solo tienes una camisa? ¿Qué me estás contando? Llevaba puesto, bueno, una camisa no creo que sea. Sería suelo llevar polos. Pero que sí, es el mismo. A ver, no me había fijado. A ver. Ese vídeo que subí para explicar qué es leer en un informe de autismo, aparte del diagnóstico de autismo, ¿de acuerdo? Hay que incluir una serie de aspectos, ¿vale? Aparte del nivel, y explicaba los niveles de autismo. Me acaba de salir una pregunta por aquí, a ver si es verde. Me acaba de salir una pregunta por aquí, dice, no son de severidad, son grados. Bueno, ¿y en qué se establecen los grados? Se establecen en función de la severidad, en función de la afectación de la persona, que no quiere decir que sea una afectación personal, que puede ser una afectación por una condición del entorno, pero son grados de afectación. Vale, en la cabecera que me hizo... ostras, es verdad. La cabecera que me hizo como lo imagino, Cristian, tiene un fondo así verduzco, turquesa, ¿no? Es este verde turquesa, y luego salgo con un polo del mismo color, y luego en el vídeo corto, no es verdad. Sí, persona autista, lo hice aposta para que todo tenga coherencia y haya continuidad en los colores del vídeo. Voy siempre con ese polvo verde turquesa y la cabecera también es en ese color. Oye, qué curioso. No, fuera bromas, no me había fijado, pero ha sido una coincidencia. Total, tengo más polos, ¿vale? Por ejemplo, este. No siempre con el mismo polo, fue una coincidencia, no sé. Esto se grabó en varios días distintos, pues no sé, me pondría el mismo polo. También tengo algunos del mismo color, ¿no? Porque es lo que suelo llevar cuando trabajo. Pero oye, qué curioso. Mírale, autista cotilla. No, pero me ha gustado el detalle. Esta es la percepción del detalle, ¿no? Muchas veces de las personas en el espectro. Oye, pues me fijaré más en esta continuidad, porque, no sé, queda coherente, ¿no? Vale, venga, vamos con otra pregunta más en serio, aunque me ha gustado mucho esta reflexión. Conchi dice, hola Daniel, al pedir copia del informe A2, supongo que el A22, quiere decir, que le hicieron a mi hijo hace unos 5 años para pedir su discapacidad, en el desarrollo de los antecedentes familiares se añade un diagnóstico para mí que nunca me comentó. Esto se suele hacer, gracias, me ha afectado mucho. Conchi, creo que te he escrito antes, me da la sensación, porque tú me mandaste la pregunta creo que ayer. No entiendo a qué te refieres. A ver, a lo mejor señala en los antecedentes familiares, puede señalar, pero en el A2 no me suena. En otro tipo de prueba o si fuese en el ADR, a lo mejor que señale algún aspecto que indique alguna posibilidad de algún fenotipo ampliado o antecedente que sea relevante, pues no lo sé. No lo sé. Conchi, escríbeme por privado, ¿vale? Y me contestas porque me has hecho un donativo, muchísimas gracias y no quiero dejarte con la duda, pero con esta información no sé, más allá de lo que te he comentado, a qué se puede referir, ¿vale? Venga, vamos con otra preguntita por aquí. Lorena nos dice, ¿hay estudios o qué nos puedes contar en la relación de las consecuencias a largo plazo, si es que las hay, en la salud física de las personas autistas realizadas con las dificultades en la alimentación? Gracias por todo lo que nos ayudas con tu divulgación. A ver, muchas gracias, Lorena. A ver, que yo sepa, no hay estudios a nivel longitudinal, en el sentido de que hay estudios que se ven, por ejemplo, el estilo de vida en cuanto a pautas de alimentación de una persona de espectro durante X años, que es donde se ve realmente si hay ciertos efectos en relación con la comida. Sí que sabemos
varias cosas en este sentido. Sí es cierto que hay una selectividad alimenticia importante en las personas en el espectro por posiblemente temas sensoriales y también posiblemente temas ejecutivos, ¿no? Esto de no mezclar las comidas, serían las partes ejecutivas, por ejemplo, probar cosas nuevas, tiene que ver con las partes de la intolerancia a la incertidumbre, las funciones ejecutivas, y como os digo, el tema sensorial que puede estar ahí incidiendo, ¿no? Sobre todo el tema de texturas, sabores, olores, en que la alimentación pues sea más restringida, más limitada. Luego también aquí se añaden otras cosas como trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, especialmente en mujeres. Pero no hay estudios a nivel longitudinal de impacto que tiene que haber. A ver, también tenemos el tema de los problemas a nivel gastrointestinal, que sí que hay una correlación, que no causalidad en autismo, y mucho menos de que provoque el autismo, ¿vale? Por eso es, desde luego que no hay ningún tipo de evidencia, pero sí es cierto que hay una correlación. Ahora, esto es producido por esa selectividad y esa limitación en cuanto a los alimentos, al abanico de alimentación que pueda haber en peques y en personas en el espectro. Pues es como la pescadilla que se muerde la cola o que es antes, ¿no? El huevo o la gallina. Lo que sí hay es estudios a largo plazo en cuanto a la salud y a esperanza de vida de personas en el espectro, ¿de acuerdo? Y en esos estudios se ha encontrado que, bueno, pues hay una disminución de la esperanza de vida en principio en personas en el espectro, pero no se debe a la propia condición del espectro del autismo. Esto hay que leerlo después entre líneas en los estudios, no leerlo solo con el titular. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que evidentemente ahí inciden mucho las comorbilidades que pueda haber, ¿vale? Que pueden acortar la vida, ¿de acuerdo? O la esperanza de vida me refiero, y también que esos estudios se hacen sobre una población autista muy concreta, que por lo general suelen ser personas en residencias, ¿no? Personas muy gravemente afectadas, por así decirlo, con unas necesidades de apoyo muy grandes y que llevan un estilo de vida pues, menos saludable. Entre esta hiperselectividad a nivel de alimentación, el tema sensorial, el tema ejecutivo, el tema de que a lo mejor si hay discapacidad intelectual pues es más difícil llegar, ¿no?, a interiorizar es mejor comer sano, ¿vale?, que comer lo que te apetezca. Le añadimos estilos de vida muy sedentarios, pues joder, pues evidentemente pues no, la esperanza de vida pues se acorta, pero eso pasa con cualquier tipo de población, no con la población autista. Entonces, no hay una relación causal, hay una correlación, ¿vale?, que nos indica la otra. En cuanto al tema de la alimentación, como digo, es un factor más, pero también influye mucho el tema pues, de la salud física en cuanto, por ejemplo, a la actividad física, ¿no?, a hacer deporte, ¿no?, pues a hacer un estilo de vida más saludable, van de la mano con el tema de la alimentación, ¿vale? Pero no, que yo sepa, no hay ningún estudio solo con el tema de alimentación. Sí que hay un estudio de esa esperanza de vida en cuanto a, bueno, pues esos factores que os comento que tienen que ver más con cosas que puede pasar a cualquier tipo de población y con las posibles comorbilidades que pueden tener personas en el espectro, como por ejemplo trastornos a nivel epiléptico, por ejemplo, que sí es cierto que pueden provocar, ¿no?, ese acortamiento, ¿no? Venga, Livia me dice por aquí, pregunta, no me da lo del café y me la manda por correo electrónico, pero me ha hecho una invitación a través de Bizum. Me dice, es una pregunta también a nivel profesional. Entonces, como te digo, como he dicho a tu compañero, compañera, esta te la contesto, pero estas cosas mejor, ¿vale?, en espacios más profesionales, ¿vale? Dice, Daniel, cuando una persona cumple todos los criterios diagnósticos TEA, pero al leer los grados piensas que incluso el grado 1 es excesivo para él, porque en este momento parece no tener tantas dificultades como el grado implica, probablemente por masking o porque lo ha canalizado con otro diagnóstico como un trastorno de ansiedad generalizada, igual pondrías el diagnóstico con screening positivos y tras diversas evaluaciones, clasificación A2, espectro autista y grado 1. En mujeres me está pasando bastante con morbilidades como trastorno bipolar y no sé si son tantos años de aprendizaje, terapia. Pues muy buena pregunta. A ver, claro, es lo que digo yo siempre. El diagnóstico se establece de autismo, ¿eh? Vamos a hablar de autismo, no vamos a mezclar cosas, pero en cuanto a autismo, que aquí sí que lo tengo súper claro. En otras cosas a lo mejor no, por ejemplo un TDAH. Pero en autismo lo tengo súper claro. El diagnóstico se establece a través de unos criterios clínicos, como señala aquí la compañera, que además te obligan a establecer ese grado, que el 1 sería el mínimo de necesidad de apoyo basado en la afectación, ¿vale? Y ella dice, pero no tiene dificultades como
para el grado 1, o incluso estás diciendo que yo voy más allá, que a veces no se cumplen los criterios clínicos, es decir, esa afectación que está teniendo la persona. ¿Esto significa que no sea autista? Hombre, si cogemos los manuales, pues no tendría autismo porque no cumple los criterios clínicos. En el DSM-3, estoy recordando ahora mismo de esto, había una categoría diagnóstica que va un poco en esta línea, que se denominaba, suena fatal, perdona, pero se denominaba autismo residual, ¿vale? Es decir, que daba algún pozo de autismo. ¿Esto qué significa? Pues significa precisamente lo que estás diciendo tú, Lidia, una persona que a lo mejor ha canalizado de alguna forma y no tiene esa sintomatología tan exagerada que obligue a codificarlo y que cumple los criterios clínicos, o, como tú también muy bien dices, que ha hecho una intervención terapéutica, por así decirlo, y no cumple ya los criterios clínicos, pero, dices, bueno, pero sigue siendo autista. Fijaros, el DSM-3 tan criticado, bueno, pues tenía esta categoría, el nombre es horripilante, pero al menos dejaba ese atisbo de decir, oye, aunque no cumplas criterios clínicos, hay autismo, sigue habiendo autismo, y es lo que pienso yo, evidentemente. Es decir, la persona, aunque no cumpla criterios, sigue siendo autista. Pero en base a los criterios clínicos no tendría autismo en ese momento. Entonces, claro, aquí muchas veces los profesionales estamos en un brete, en una encrucijada, porque decimos, esta persona es autista, pero joder, es que no cumple los criterios. Lo que dice es que el grado 1 me parece hasta demasiado leve. Primero, si un grado 1 de autismo te parece muy leve y no se cumplen criterios clínicos, habría que valorar en el diagnóstico diferencial que a lo mejor no estamos con autismo, a lo mejor estamos hablando de un trastorno de la comunicación no verbal o un trastorno del lenguaje, por ejemplo. Aquí es cuando hay que ir mucho más allá de los criterios clínicos y analizar los procesos, lo que yo digo siempre, no quedarnos solo con la sintomatología. La sintomatología a veces es muy limitada cuando hacemos diagnósticos, sobre todo en estos casos como el que tú nos comentas, en el que no parece que no haya tanta afectación. Tenemos que bucear aún más, analizar los procesos, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que aquí estamos a veces en un dilema que decimos, bueno, los procesos están analizados, esta persona es autista. Ostras, pero lo que tú dices, grado 1 es demasiado o no cumple criterios clínicos. ¿Qué hago? Pues es un dilema profesional y moral muchas veces, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres, me parece súper interesante lo que me comentas. Si quieres, podemos hablar esto en un programa incluso monográfico sobre este tema. Pero es un problema que a veces nos enfrentamos los profesionales, ¿no? Cuando damos los diagnósticos. Yo digo que la clave son dos. Uno, si no está en el grado 1 y no cumple sintomatología, te tienes que plantear que a lo mejor no estamos hablando de un TEA, sino alguno que puede tener una sintomatología parecida, más leve, entre comillas, y a lo mejor por eso no puntúas. O dos, estamos hablando de un TEA, pues que en ese momento, oye, no cumple. Pero si es un TEA y lo tenemos que codificar, tenemos que poner mínimo grado 1. Grado 1.1, es decir, en las dos áreas, punto 1. No nos queda otra, ¿vale? Pero yo me plantearía aquí analizar más, ¿vale? No sé si lo has hecho, analizar los procesos, ir un poquito más allá de la sintomatología y valorar en el diferencial, oye, es que a lo mejor, si no está en el grado 1, a lo mejor no es autista, ¿vale? Tema súper interesante, muchísimas gracias por la pregunta. Me parece un tema de la leche, con perdón. Venga, nos dicen por aquí, no, esta no es, a ver, es este que me dice, Marta, te he hecho la pregunta por Instagram, porque no me cabe aquí. Bueno, a ver, no me hagáis estos viajes, ¿vale? Pero bueno, venga, a ver. Buenos días, Daniel, gracias. ¿Sabrías de especialista en mujer adulta en Tenerife para diagnóstico, así como para recibir terapia? Hablo de terapia porque me acompaña la depresión, la ansiedad social, la fobia social. Muchas gracias, buen día. Pues desgraciadamente no. El otro día puse un anuncio para terapia, sí. Para diagnóstico, no. Puse un anuncio porque una persona me estaba solicitando por una persona y recibí varios mensajes de profesionales por el tema del diagnóstico, que no hay de referencia, sobre todo especialmente para adultos, nadie que haga buenos diferenciales. Entonces me estoy planteando a través de una serie de compañeros de una asociación el hacer una formación allí de autismo, ¿vale? Y de diagnóstico. Parecía la que he hecho, por ejemplo, en La Coruña recientemente para el COP de Galicia. Si es para terapia, si quieres, sí, te puedo indicar, ¿vale? Porque precisamente esta compañera que me está escribiendo para intentar hacer el curso, sí, pero para diagnóstico no. Entonces, escríbeme, me concretas un poquito, Marta, y te comento,
¿vale? Pero sí, estamos intentando llevar ahí un curso porque me han preguntado varias personas y no hay, para peques sí, ¿no? Parece ser, hay alguna asociación, pero para hacer diagnósticos especialmente en adultos y complejos, pues parece que no hay, así que vamos a ver si podemos llevar ahí una formación, ¿vale? Venga, vamos por aquí con la última pregunta que tenemos. Si queréis contesto alguna más así de manera espontánea por aquí, pero ya sabéis que mejor por el coffee, ¿vale? Buenos días, Daniel, coffee supporter. Alguien anónimo me dice, buenos días, Daniel. ¿Podrías comentar qué te parece la siguiente distinción realizada en una valoración diagnóstica pública de TEA a un peque de 36 meses? Puntuación en A2 entre 11 y 16, diagnóstico de TEA. Puntuación mayor 16, autismo. Gracias. Vale, el A2 es una herramienta que se utiliza para el diagnóstico, no como única herramienta de diagnóstico. Esto, repito, tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde hablo de que son insuficientes el ADR y el A2 para hacer un diagnóstico. No lo digo yo, lo dicen las propias instrucciones de la prueba. Son insuficientes esas dos pruebas para realizar un diagnóstico de autismo. Sí es cierto que en peques a veces se utilizan esas dos, es medio suficiente entre comillas, y venga, tiramos, o a lo mejor le ponemos un diagnóstico de tipo evolutivo, en sentido, venga, y vamos a revisar, ¿vale? En los casos que son muy evidentes, aquellos TEAs, por ejemplo, grado 3, vale, pero en principio no, y desde luego no debe sustituir nunca al ojo clínico, ¿vale? Entonces, esta prueba distingue entre diagnóstico de TEA y diagnóstico de autismo, ¿vale? Para diferenciar autismo, aquellos autistas más de tipo grado 3, por así decirlo, y los TEA, pues los demás, ¿vale? Entonces, claro, 16, que es más, es una puntuación de más severidad, volvemos un poco a los niveles, más severidad, más afectación. En las puntuaciones, puntúa en casi todas las áreas 2, se puntúa en cada una de las áreas de los módulos del A2, se puntúa de 0 a 2, siendo 0 lo mínimo y 2 lo máximo, ¿no? Pues cuando puntúas en casi todas 2, pues tienes una puntuación muy alta, ¿de acuerdo? Y es un caso más claro de autismo, ¿vale? Y si es entre 11 y 16, más de un TEA, ¿vale? A lo mejor, pues un caso no tan claro o un TEA 3, 2, ¿vale? O incluso uno de los antiguos TEA que no eran los TEA actuales, sino una sintomatología similar. Si es menos de ese punto de corte, que a veces me dicen, he sacado un 10 y me han dicho que no paso el punto de corte ese, ¿no? Pues es un 10. ¿Por qué? Pues porque no has cumplido suficientes criterios en esas puntuaciones de esos módulos. También dependen de todos los módulos que te pasen. El otro día me llegó un informe que le habían pasado solo un módulo de lado, si no era un adulto, ¿vale? En adultos sí que es cierto que solo hay un módulo relevante realmente, ¿vale? Pero era un peque, coño, pásale todos los módulos, que, ¿vale? Que es una escala observacional, que para algo te has gastado los 3.000 pavos, que vale esa prueba, 3.000 pavos, 3.500 euros, ¿vale? Helados, ¿vale? Así que nada, esos son los puntos de corte, ¿vale? Para los distintos grados de TEA, de autismo que establece el A2, ¿vale? El TEA autismo, que es el grado 3, o el más, con más afectación, por así decirlo, o necesidad de apoyo, y el de entre 11 y 16 es el TEA no grado 3, como ser el 2 o el 1, ¿vale? Ok, a ver, voy a revisar Coffee porque me dice por aquí Cristina. Hola, Daniel, te hice la pregunta por Coffee, pero no ha salido. Te la hice el martes o el miércoles. A ver, vamos a revisar, Cristina. Gracias por avisarme. Cristina te dio un soporte, pero sin pregunta tengo aquí. A ver, el martes, ¿no lo hiciste? Sí, aquí está. Cristina. Me hiciste la pregunta, pero no hay pregunta. A ver. Cristina, no, solo está esta. Cristina. No hay pregunta. ¿Cómo te llamas en Coffee? Aquí pone, Cristina te dio soporte. Y me dice, dale las gracias, pero no sale absolutamente nada. Házmela por aquí, si quieres. Si es cierto, hay una aportación. Muchísimas gracias, pero no tienes pregunta. ¿Vale? Cristina, sí, está aquí. Cristina, mira, pone Cristina. Esto pone. Mira, te lo pego aquí, para que lo veas. Para que veas que no te miento. Hace 2 días. Y solo pone eso. No hay más. No hay nada más. Hazme la pregunta por aquí, si quieres, ahora por YouTube, ¿vale? Venga, si queréis respondo a alguna preguntita, pero recordad, ¿vale? Para no volverme locuelo, ¿vale? Porque antes lo que hacía, o tenía un poquito más de tiempo, me hacíais las preguntas por todas las redes sociales, por mail y tal, y yo después las recopilaba en un documento y tal. Eso es un jaleo. Ahora mismo no puedo permitirme eso, ¿vale? Entonces, me las hacéis por Ko-Fi
tenéis los enlaces aquí en mi perfil, si no lo buscáis, ¿vale? Es ko-fi.com/Daniel Millán López. Todo junto, y ahí me hacéis la pregunta y os contesto y me invitáis un cafecito o lo que os apetezca, ¿vale? Cristina, venga, escríbemela por aquí por el chat de YouTube si quieres. Intento responderle, ¿vale? Vale, voy a repasar de todas formas. A ver si tengo alguna más por aquí. Dicen por aquí, ¿un pequeño grado 3 puede con el tiempo cambiar a grado 2? Los grados están basados en la sintomatología que puede tener un peque, en este caso, y las necesidades de apoyo. Entonces, los grados se establecen realmente para que los profesionales realicen intervenciones adecuadas, ¿de acuerdo? Que no superen la capacidad que tiene el peque para que no haya frustración, ¿vale? Pero que tampoco nos quedemos cortos en las exigencias, ¿no?, de las estrategias que implementamos. Los grados son dinámicos en el sentido de que pueden subir y pueden bajar. De hecho, se establecen en dos variables, en dos áreas, ¿vale? En comunicación social y en intereses y en comportamientos restringidos, ¿no? La flexibilidad, por así decirlo. Entonces, a lo mejor puede ser un 3.2 en un determinado momento, un 2.2, un 2, ¿no? A ver, con una intervención, hace un tiempo lo contamos, intervenimos en equipo en el caso de un peque que está diagnosticado de grado 3, era un niño con supuesta falta de intención comunicativa, muchísimas dificultades en lenguaje, en este caso era preverbal en ese momento, muchísimas rabietas, muchísimas conductas que no se sabía qué pasaba, dificultades en el sueño. Hicimos una intervención multidisciplinar ahí y ahora pasó de ser un grado 3 a un grado 2, ¿vale? Y ahora todo apunta hacia el grado 1. Está desarrollando el lenguaje con un sistema alternativo de comunicación que le implementamos, ya prácticamente no lo necesita. Se estructuró muchos ambientes, ha sido una intervención muy teach ahí y apunta hacia el grado 1. Entonces puede pasar, dependiendo de la intervención que hagamos y también el origen, ¿no?, las dificultades, la afectación que tenga el chaval, ¿vale? Venga, Cristina, recupero tu pregunta, muchísimas gracias. Te preguntaba, sí, es verdad, los retrasos madurativos me suena. ¿Y por qué no está? ¿Me lo hiciste por Instagram así, a lo mejor, aunque me hiciste el aporte en ko-fi? Venga, te respondo. Te preguntaba por un retraso madurativo. Estuvo 2 años en atención temprana y le dieron de alta porque ya estaba bien. ¿Eso es posible? ¿Retraso madurativo se puede revertir? Es decir, volverse normotípico. Cristina, retraso madurativo no es un diagnóstico. Lo explico varias veces, ¿vale? Lo explico las veces que sean necesarias. Retraso madurativo es una indicación, una etiqueta que ponemos los profesionales cuando detectamos que algo pasa, pero no sabemos qué es y no sabemos si se va a ir solo, ¿vale? O si se va a ir con una intervención. Es una etiqueta prediagnóstica, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces hay ese retraso madurativo. ¿Qué significa retraso madurativo? Bueno, pues que en el momento en el que tiene que haber la aparición de ciertas habilidades de todo tipo, que puede ser desde motoras, por ejemplo, de, oye, este niño no se pone de pie, o este niño no anda, o este niño, voy más atrás, no sostiene la cabeza, ¿vale? O de comunicación, por ejemplo, de aparición de intención comunicativa y este tipo de cosas, que hay unas horquillas de desarrollo normotípico, ¿vale? De tal meses a tal meses tiene que aparecer esto, la sonrisa social, ¿no? De tal meses las primeras valuces, luego palabras aisladas, ¿vale? Por ejemplo, el lenguaje, que es el criterio más importante en cuanto al retraso madurativo, pero de repente hay una intervención en atención temprana y se elimina ese diagnóstico porque de repente se pone a la par de un desarrollo normotípico. No es que el niño se haya vuelto normotípico, ¿vale? Es que probablemente haya sido siempre normotípico, pero ha tenido ese retraso madurativo. A veces no se sabe por qué, ¿vale? Y a veces no se adivina nunca por qué. Y vuelvo un poco al tema de los diagnósticos tan tempranos, ¿no?, que muchas veces me preguntan. A ver, antes de los 18 meses es imposible dar un diagnóstico de autismo. ¿Por qué? Porque el autismo clásico aparece a partir de esas edades y entonces hay que empezar a observar. El autismo no tan clásico, por así decirlo, no el grado 3, no hay ese parón en el desarrollo que se produce a los 18 meses, que puede ser por autismo, puede ser por otras cosas, ¿vale? Y hay un desarrollo más normotípico sin ese retraso madurativo y a veces hasta los 6 años no se puede diagnosticar, ¿vale? Entonces, peques por debajo de 6 años es muy difícil que tengan un diagnóstico cerrado, entre comillas,
en neurodesarrollo, ¿vale? Porque todavía hay muchas horquillas de desarrollo en las que pueden, pues, emerger esas funciones prototípicas de los individuos, del ser humano, y de repente, pues, oye, se revierte ese diagnóstico. Los diagnósticos no son etiquetas que son ¡pum! Sobre todo tan pequeños, te lo pongo y ya está, y lo tienes de por vida. No, de pequeños es más difícil, ¿vale? Por aquí. El caso es que tenía estereotipias y ecolalias, que es lo que me hace dudar. Las estereotipias y las ecolalias no son exclusivas del autismo, ¿vale? Las estereotipias son movimientos regulatorios y las ecolalias, sobre todo, especialmente si son inmediatas, es decir, si son contingentes a que tú emitas una cosa y el niño lo repite, ¿vale? Son muy evolutivas en el sentido de que son buenos predictores. Otra cosa es la ecolalia demorada, que sí se da más en más casos de autismo. No sé si este sería el caso, pero tampoco es exclusivo del autismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, no sé si tenéis aquí alguna pregunta. Venga, respondo una preguntita más por aquí. A ver, alguna que me hayan dejado por aquí. Millón de gracias, Daniel. Gracias a ti, Cristina. Y perdona porque se me había pasado, que en Coffee no me aparece, ¿eh? Me aparece el mensaje sin que me has dado apoyo y ya está. Me dice, me da la opción de darte las gracias. ¿Qué dicen por aquí? A ver, no entiendo este mensaje. De Anit. Que me cuesten tanto los idiomas en comparación al resto de cuestiones académicas. Soy autista de altas capacidades con mucha facilidad para los estudios. ¿Se da el autismo? El latín se me da muy bien. También las normas ortográficas del catalán y castellano, pero aprender inglés me cuesta mucho. Normalmente suele ser al revés, fíjate, en autismo. En autismo, por lo general, las lenguas de origen más germánico suelen emplear un sistema que es como, ¿cómo decirlo? Es como más lógico, de alguna forma, o más objetivo o menos ambiguo. Y muchas veces las personas peques, a veces que tienen dificultades en el acceso al lenguaje, a las lenguas castellanas, como sé, pues, el castellano o el catalán o el valenciano, de repente el inglés o el alemán, ¿no? O el japonés, que estamos viendo ahora un boom con este tema, lo aprenden así, ¿vale? ¿Por qué? Muchas veces también es porque cuando aprendes un idioma nuevo, distinto, que no hablan en casa y que no mezclan tanto en casa, es un aprendizaje un poquito más dirigido en el sentido de que no hay un bombardeo. Normalmente la inmersión lingüística, esa que se pretende muchas veces para acceder a los lenguajes, eso de tirarte a la piscina en un país extranjero, etcétera, eso no funciona en autismo porque requiere de un aprendizaje inferencial, que vayas captando muchas cosas y las vayas incorporando. Y en autismo se aprende más, ¿no? Apretando los codos, como se suele decir, ¿no? Con un aprendizaje más directo. Entonces es raro. Entonces yo te diría que no creo que vaya por el tema del autismo. A lo mejor tiene que ver con otra cuestión. ¿Vale? Así que nada, familias, muchísimas gracias por estar ahí. A ver si podemos ir recuperando con un poquito más de asiduidad las preguntas y respuestas, que los echaba de menos. Recordad que el programa lo voy a editar, ¿vale? Pero lo dejo grabado en YouTube y si queréis acceder a él, pues ya sabéis, os vais a mi canal. Por cierto, si lo estáis viendo en diferido en YouTube o si lo estáis viendo ahora, si no os importa, darle un like, que ayuda mucho al algoritmo. Y ya si os suscribís, que es gratis, pues también lo agradezco, porque resulta, y las estadísticas de YouTube me siguen diciendo, que la mitad o incluso más de las personas que ven los vídeos en mi canal no están suscritos. Bueno, pues suscribiros, porque así, fijaros, tendréis acceso a muchas cosas. A veces hay cosas que no están para el público, ojo ahí. Y además os enteraréis de cuando subo un nuevo contenido antes que nadie, sin necesidad de que os avisen. Os avisará el propio YouTube con una notificación. Y así ayudáis a que el algoritmo, que lleguemos más con, y lo que siempre digo, ¿no? Que lleguemos a más gente con una visión más actualizada, abierta y humana de lo que es la condición del espectro del autismo. ¿Vale? Familia, es un placer. Muchísimas gracias y seguimos en contacto con las redes. Chao.